Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de octavo grado. Vamos a trabajar en la asignatura de lengua. Esta semana corresponde la semana 1 de la unidad 2. De manera correlativa sería la semana 5 del año 2022. Recuérdense que la unidad 1 de lengua octavo trae 4 semanas que ya las estudiamos y ahorita estaríamos iniciando la unidad 2 de octavo grado de lengua, sería la semana 1 de la unidad 2. Entonces, si los llevamos la semana de manera correlativa, iríamos ya por la quinta semana. ¿Cuál es el contenido? Es los textos orales. ¿Qué es escuchar? Explicamos. Completemos el cuadro con situaciones formales e informales, por ejemplo, las exposiciones. Bueno, tenemos acá lo que es situaciones formales e informales. De acuerdo, en las situaciones formales tenemos cuando conversas con una autoridad, tu lenguaje es formal, usas protocolos para dirigirte. Cuando vas a una fiesta, tu vestimenta es formal. El presupuesto de una empresa son formales. El debate, conferencias, reuniones de trabajo se utiliza un lenguaje formal con protocolos establecidos. Cuando desayunas con tu jefe, trata de tener conversaciones interesantes y hablar sobre cosas de trabajo. En el caso del informal, cuando conversas con tus familiares y amigos, usas un lenguaje informal, más coloquial y espontáneo. Cuando estás en tu casa o vas a hacer mercado, tu vestimenta suele ser más informal. Cuando realizas un presupuesto para las compras del hogar, suele ser informal. Cuando hablas con los vecinos, amigos, conocidos, tu lenguaje es informal, rutinario, usando modismos, etc. Y la diferencia entre situaciones formales e informales. ¿Qué debemos hacer para comprender los discursos orales? Pues podríamos hacer lo siguiente: prestar mucha atención al discurso, no sentarse al lado de alguien que converse o hable mucho, no desconcentrarse por algún ruido o interferencia, estudiar el tema antes de la exposición oral. Leemos e identificamos el ritmo y la entonación del siguiente poema. Tenemos una copla. Que el canto tenga raíces del presente y del ayer, sin pasado ni presente, futuro no ha de tener. Esto es escrito por Carlos Jesús Maita. La copla es un tipo de composición lírica de tradición oral usado en la poesía popular y en la poesía culta de la Edad Media y en la poesía del Siglo de Oro. Respondemos de forma oral y respetamos los turnos en las participaciones. Dice, ¿el texto tiene ritmo y musicalidad? Sí. ¿Cómo es la estructura del texto? Es una composición de 4 versos. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite la copla? Pues que la mayoría de veces nos habla nos habla de la vida cotidiana y el amor. De acuerdo, las coplas van enfocadas a esos temas. Luego leamos en voz alta y compartimos la información sobre los textos orales. Al entablar una comunicación con otros, escuchamos con un objetivo determinado y con expectativas concretas sobre lo que vamos a oír. En muchas ocasiones puede ser de nuestro interés, pero en otras quizás no. Escuchar, es una pregunta que nos hacían arriba, es comprender un mensaje. Y para comprender se pone en marcha un proceso cognitivo de construcción de significados y de interpretación del mensaje pronunciado oralmente, por lo que la habilidad de escuchar no es una actividad pasiva, sino un proceso activo que comienza con la decodificación, es decir, la identificación de sonidos y el reconocimiento de palabras junto con su significado. Además del discurso verbal, existen otros estímulos como el ruido, el aspecto visual, el tacto, que nos dan información útil para interpretar. Se debe tener en cuenta que el lenguaje de la comunicación cotidiana es bastante diferente del lenguaje oral empleado en contextos más formales, como en la escuela, el trabajo o en los discursos, y del escrito. La comunicación cotidiana suele ser espontánea, no preparada, con un grado elevado de redundancias y también de ruido, por lo que se deben tener en cuenta algunas limitantes para la comprensión de textos orales, como el ruido ambiental, errores en la pronunciación del emisor, falta de atención del receptor, etc. ¿Por qué se dice que escuchar es un proceso activo?
Escuchar es un proceso activo ya que se pone en marcha un proceso cognitivo de construcción de un significado, es decir, la identificación de un sonido y el reconocimiento de palabras. Cuando escuchas a alguien, ya sea en una conversación cotidiana o durante una clase, discurso o exposición, ¿qué situaciones dificultan la comprensión de lo que nos están comunicando? Bueno, que la persona que explica no sepa explicar claramente, ese es un aspecto. Otro aspecto es que haya un ruido que no permita que se pueda comprender bien el tema, que la persona no hable de un tono de voz adecuado y no permita que la persona escuche claramente, que el público no sepa nada sobre el tema. Son algunos de los aspectos que pueden dificultar la comprensión de lo que se está comunicando. Escribimos una situación en la que se dificulte la comprensión de un texto oral, por ejemplo, cuando hay deficiencias en la decodificación, confusión respecto a las demandas de la tarea, pobreza de vocabulario, escasos conocimientos previos, problemas de memoria, desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de comprensión o escaso control de la comprensión. Bien, vamos entonces con actividad con docente, leamos y analicemos la información sobre las estrategias para interpretar un discurso oral. Tenemos que reconocer, es decir, identificar y discriminar sonidos, palabras o expresiones, seleccionar, escoger lo relevante y agruparlo en unidades significativas, interpretar, atribuir sentido y dotar de valor comunicativo a cada oración, anticipar, prever lo que el emisor puede decir, inferir, obtener información por fuentes no verbales, es decir, gestos, tono y contexto. Todas estas son algunas de las estrategias para interpretar un discurso oral. Bien, leemos en voz alta el fragmento del romance, el romance de Doña Alda. Dice, en París está Doña Alda, la esposa de don Roldán, 300 damas con ella para la acompañar. Todas visten un vestido, todas calzan un calzar, todas comen a una mesa, todas comían de un pan. Si no era sola Doña Alda, que era la mayoral, las 100 hilaban oro, las 100 tejen cendal, las 100 instrumentos tañen para Doña Alda holgar. Este es un poema o un fragmento escrito de manera anónima. Resolvamos en el cuaderno de qué trata el romance, pero antes definamos qué es un romance. Dice es un género popular de carácter oral que surgió en el siglo XV. Son poemas de extensión variable, pero compuestos por lo general en versos de 8 sílabas y con rima asonante entre los versos pares. Debido a que la transmisión de estos era de carácter oral, abundan en recursos que facilitaban su memorización, tales como paralelismo, antítesis, enumeraciones y exclamaciones. Ahora vamos con las preguntas. ¿De qué trata el romance? Trata de que Doña Alda, la esposa de don Roldán, tenía 300 damas, entonces ellas andaban con ella y ellas visten, calzaban, comían y Doña Alda, que era la mayoral. Eso es en términos generales lo que habla el poema. ¿Qué parte del texto ayuda a recordarlo con facilidad? Donde las 300 damas hacían todo lo que decía Doña Alda. ¿Qué valor tienen actualmente los textos conservados y transmitidos por generaciones a través de la oralidad? Que podemos expresarnos con muchas maneras de textos y que seamos nosotros mismos y que podamos expresarnos sin miedo. Vamos con la poesía, orígenes de la poesía. La poesía, como la entendemos hoy, tiene sus raíces en la lírica. Fue muy cultivada en la Grecia antigua, donde surgieron los primeros escritos que la estudiaban como un género textual. Sin embargo, su composición data de antes de la invención siquiera de la escritura y se transmitía de manera oral de una generación a otra. La lírica como género literario se caracteriza por ser causa de la expresión de la subjetividad del ser, de sus sentimientos y emociones al observarse a sí misma y al contemplar el mundo en que está inmerso. Esta manifestación del propio estado anímico y la fusión entre el mundo y el yo consistiría en la esencia de lo lírico. La expresión poética de este mundo de sentimientos y emociones se realizaba en el ámbito de la cultura griega, en un tipo de composición poética que en forma de canto iba acompañada por el sonido de la lira. En Grecia se desarrolló una doble modalidad de poesía lírica, coral y monódica,
Durante la Edad Media surgen otras formas como la poesía pastoril y la trovadoresca, y es el Renacimiento el periodo en el que se fija definitivamente la clasificación de los géneros. Se actualizan algunas formas líricas de la tradición clásica como la oda y el himno, y se crean o consolidan formas métricas como el soneto y el madrigal. ¿Cuáles son las características de la poesía? El predominio de la función emotiva o expresiva del lenguaje, el uso del lenguaje figurado o connotativo, el uso frecuente de recursos retóricos como la personificación, la metáfora, el símil, etc. La manifestación de rasgos expresivos como el ritmo y la musicalidad. Vamos a leer el siguiente poema que se llama El romance del prisionero. Que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba el albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Un poema de carácter anónimo. ¿De qué trata el romance? ¿Cuál es el tema que desarrolla? El romance se trata de un prisionero y el tema que se desarrolla es la soledad y el encierro. ¿Cómo se evidencia la función emotiva o expresiva del lenguaje en el texto? El yo del poema expresa sus sentimientos y emociones, se evidencia la tristeza y el desánimo que produce la soledad y el encierro en el que se ve obligado a estar día tras día, al grado de provocar la pérdida de la noción de tiempo. ¿Cuál es el contraste que hay en la situación que se cuenta? El yo poético comienza con una descripción de la belleza que tiene una época del año que él recuerda, de días soleados, el cantar de las aves, el disfrute que tienen otros de la libertad. Esto en contraste con su situación presente, en la que se encuentra privado de la libertad, en la que su único alivio era el canto de un ave cuya pérdida lo sume más en la soledad y la tristeza. ¿Identificamos los aspectos que le dan ritmo y musicalidad al texto? La rima en versos pares, por ejemplo, cuando hace la calor y están los campos en flor. También la repetición de sonidos, por ejemplo, cuando canta la calandria, o la repetición de la palabra cuando, por ejemplo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan, cuando canta la calandria, cuando los enamorados. Ahí podemos identificar el ritmo y la musicalidad al texto. ¿Qué nos imaginamos al leer el texto? La tristeza de un prisionero a quien se le arrebata su único consuelo en medio de sus penas frente a la belleza de la naturaleza y al placer del amor. Leamos los elementos que componen la estructura de los textos poéticos. La rima es total o parcial, identidad de sonido entre dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Puede ser consonante y asonante. El verso, que es la palabra o conjunto de palabras cuya distribución produce un efecto rítmico. La estrofa, que es el conjunto de versos combinados y articulados en una estructura que se repite en el transcurso del poema. La métrica, que es la organización rítmica del poema, acentos, pausa, rima, cantidad de sílabas, etc. Luego viene, leemos y analizamos el poema Dame la mano. Tenemos el verso, dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Y aquí tenemos señalada una estrofa completa. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Y la última estrofa, te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Este es un poema de Gabriela Mistral. Seleccionemos dos versos y expliquemos el tipo de rima. El mismo verso cantaremos, como una espiga ondularemos. En este caso la rima es consonante porque la última sílaba de los versos coinciden. Expliquemos las características de los textos poéticos presentes en la muestra. Las características son el predominio de la función emotiva o expresiva del lenguaje, el uso del lenguaje figurado o connotativo,
Uso frecuente de recursos retóricos como la personificación, la metáfora y el símil. La manifestación de rasgos expresivos como el ritmo y la musicalidad. ¿Cuál es el tema que se desarrolla en el poema? Bueno, los temas que se abordan en un poema suelen ser muy variados, pueden ser emociones, sentimientos, pensamientos. En este caso estamos hablando del amor. Aquí más arriba estábamos hablando del tema que habíamos considerado en el texto anterior, la soledad y el encierro. Por eso cuando nos preguntan sobre cuáles son los temas que se abordan en un poema, decimos que suelen ser muy variados, pueden ser emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, históricos, narrativos, entre otros. Los versos de un poema son todas las líneas que conforman el poema. Y de esta manera, alumnos y alumnas de octavo grado estaríamos completando las actividades que corresponden a la semana 5 de lengua octavo grado o la semana 1 de la unidad 2 del año 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.